El tiempo de hablar de temas de inmigración. Así es. Con la abogada Margaret Wong, quien tiene más de 40 años de experiencia en el tema migratorio y el día de hoy está ya completamente dispuesta para contestar las preguntas de cada una de las personas que nos escriben, que nos llaman y que quieren hacerle sus preguntas a la abogada. Y también tenemos aquí a Ana. Sí, aquí está Ana, ella es la paralegal oficial de la firma de la abogada Margaret Wong, pero también anunciarle al público, si usted quiere hacer un comentario, una pregunta para la abogada Margaret Wong, aquí en cabina nos puede llamar al 678-634-8292, 678-634-8292. Anita, good morning. Muy buenos días, estamos muy contenta de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Good morning, Miss Wong, how are you doing today? I'm good, thank you, thank you. You're looking pretty, Miss Wong. Oh, thank you, I try. Yeah. Bueno, She's very humble. Queremos preguntarle a la abogada Margaret Wong, Anita, ¿cuáles son las últimas noticias acerca de inmigración? 40 años de experiencia, ella sabe todo lo que tiene que ver con leyes de inmigración. Ms. Wong, we would like to start the show by asking you if there's anything new with immigration, anything you want to share with us this morning. Okay, the newest thing is Ohio is known to be one of the worst places when it comes to deporting people with no papers, including no criminal record, no deportation. Atlanta is not as bad as it used to. So that's very good because Atlanta used to be one of the worst. Now the newspapers are saying Ohio is one of the worst, which is where I came from. So congratulations, Atlanta. Have you there. Yes. Okay. Bueno, pues una de las noticias que salió nuevamente, reportes en los periódicos, ahora están poniendo a Ohio como el lugar número 1 en deportaciones y todo eso. Atlanta ya no ocupa el primer lugar, gracias a Dios, así es que felicidades por eso, dice la abogada. Sigue siendo un lugar no muy bueno, pero cada caso se maneja individualmente. O sea que están siendo un poco más flexibles aquí en Atlanta. Bueno, si usted tiene una pregunta para la abogada Margaret Wong, también estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook Vida Atlanta. Si usted le han dicho que no en su caso, si usted cree que quiere escuchar una segunda opinión, la abogada Margaret Wong tiene más de 40 años de experiencia. Haga sus preguntas marcando aquí a cabina al 678-634-8292, 678-634-8292. Olga Ayala nos dice, Ana, yo tengo un hermano que tiene 6 meses de haber metido sus papeles y hasta ahorita no ha tenido ninguna respuesta. ¿Cómo puedo ver cómo va su caso? Que es muy reciente, ya está desesperado él y su esposa. Okay, Ms. Wong, she's asking about her brother. Her brother filed, I'm guessing, a green card or a petition from the wife 6 months ago and has not received anything at all. How can she check what's going on with the case? So when was it filed again? 6 months ago. Oh, that's easy. As long as she got the family got the fingerprint notice and a receipt notice, 6 months is nothing nowadays. Under Trump, everything is slowed down. So wait patiently. If not, just call immigration with there's a number in the lower left-hand side. But 6 months is nothing. It's okay. Thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente sabemos que está desesperado, pero 6 meses en realidad no es mucho tiempo bajo esta administración. Anteriormente era más rápido. Bajo la administración de Trump todo va un poco más despacio. Mientras haya recibido el recibo y la citación para las huellas, todo debe de estar en proceso. Si quieren más información, siempre pueden llamar a Migración. En el recibo, en la parte de abajo, izquierda de abajo, pueden encontrar un número. A ese número pueden llamar directamente con su número de recibo y obtener más información, pero el consejo es que esperen pacientemente. Y queremos que nos llamen ahora mismo aquí a nuestros estudios al 678-634-8292, 678-634-8292.
8292. Llámenos ahora mismo para que hagan sus preguntas completamente en vivo a la abogada Margaret Wong. Ustedes pueden hablar con ella directamente y ella les va a dar una respuesta. Tiene más de 40 años de experiencia y es una abogada reconocida a nivel nacional. Así que ahora mismo llámenos aquí a los estudios, haga su pregunta a la abogada Margaret Wong. Así es, está sonando ya el teléfono, pero queremos, no sé si la abogada se enteró del caso que ocurrió aquí en Atlanta. Ella como abogada de leyes de inmigración, ¿cómo vio el caso y cómo sería una defensa a favor de las personas que están pues involucradas en este caso? No sé si la abogada supo del caso de los pastores que fueron arrestados, que llegaron la policía a la iglesia. No sé si ella tenga conocimiento, Ana. No creo que haya visto la noticia. ¿No? Nosotros la vimos. Bueno, hay dos casos ahorita de pastores que están en problemas. Sí. Arrestaron a unos pastores por algo fraudulento que estaban haciendo de inmigración. Hay otro caso donde la policía estaba rescatando a una menor de edad, me parece. Bueno, y en ese caso, como ellos siendo líderes cristianos, ¿hay alguna inmunidad para ellos en algún caso de que algún pastor se vea involucrado? Ms. Wong, there was a case that made news here in Atlanta. I don't know if you saw the news, but it was these police officers came to look for a minor to a church, and they were arrested. It looked like they were brutally arrested. A reporter later went to talk to the police station and asked why they were arrested that way. And the police gave him a video where it shows that they were actually putting resistance and threatening the police officers. So they will have no consequence, I guess. But in the case of other people that are pastors from church, do they have some type of immunity? Or how does it work with immigration? Are they just treated the same way? Yes, I'm glad you asked the question. There are two laws, criminal and civil. Immigration is civil. So the whole thing is, if they stop me and I'm a citizen, you can always sue them for wrongful arrest or something. That's a civil rights issue. If you're an alien in immigration, we can do a motion to suppress. That means that they should not be picking me up anyway. The issue is if you do the motion to suppress, the good news is you can buy the case for another. The whole thing about immigration is I want to stay in America. I really don't care what the law says. So you can do a motion to suppress, and you can do it. Absolutely do it. Bueno, definitivamente hay dos maneras. En el caso de del arresto que fue en la iglesia, la policía facilitó otro video donde se ve claramente que las personas están obstruyendo a la justicia, gritándole a los oficiales, retándolos. Entonces, pero sí hay dos tipos. Cuando esto pasa y que en verdad es un arresto injustificado, siempre pueden hacer algo. Pueden un tipo de demanda diciendo que los arrestaron injustamente, y hay otra que es una moción para suprimir, que quiere decir básicamente lo mismo: no me tienen que haber arrestado, no cometí ningún crimen, migración es algo civil y cosas así. Pero definitivamente hay maneras, y en verdad mucha gente lo hace. Como hispanos no hay muchos que lo hagan, pero siempre hay esas opciones. Bueno, tenemos una llamada telefónica, una persona que se comunicó al 678-634-8292, 678-634-8292. Buenos días, amigo. ¿Cuál es su pregunta para la abogada Margaret Wong? Sí, mi pregunta es, buenos días, la pregunta es, ¿qué tan recomendable es? Pues yo tengo un hijo que está en los Marines y necesito que él me reclame, pero yo sé, alguien me recomendó solamente llenar la PIC 131, que es una forma, ¿verdad?, de permiso que para los padres que no entraron aquí con una visa. Y entonces ¿qué tan recomendable es que yo la llene sola y sin que esté representado de un abogado? ¿De qué país es usted, señor, y cuándo entró al país? México. ¿Solo ha entrado una vez? México. ¿Perdón? ¿Solo ha entrado una vez al país? Sí. Okay, Ms. Wong, he has a question. He's from Mexico. He came to the U.S. one time without inspection and stayed. Now he has a child that's a U.S. citizen, and he's part of the Marines.
So he talked to some people. They said he can do PIP. Yes. And his question is, should he fill out the forms by himself? That's interesting. If he never had, and I feel bad for him because he could have gotten parole, but now with immigration being mean, he couldn't get it. The second thing is that's what we call the PIP, the PIP program, and the MENV program. He should definitely work with a lawyer to do the case, but also talk to the head of his supervisor in the Marine to see if they're willing to help him. But PIP is great if there's no perm bar. Ok, señor, con la información que nos dio, siendo que no tiene barra permanente, el PIP es un gran programa, es para, usted califica siendo el papá del muchacho que está en los Marines. Tiene dos opciones, puede hablar con los supervisores de su hijo, a ver si ellos tienen algún programa y lo pueden ayudar. No se recomienda que llene usted las formas solo, necesita un abogado, no es una forma, son muchas formas, muchas páginas y una respuesta mal contestada puede hacer toda la diferencia. Pero definitivamente puede hablar con los supervisores de su hijo o buscar un abogado. Esa es la recomendación de la abogada Margaret Wong. Gracias a la abogada Margaret Wong por su respuesta. Recuerde que usted puede hacer una cita en sus oficinas marcando al 678-378-5438, 678-378-5438. Y si usted quiere hacer una pregunta para la abogada, aquí en cabina el teléfono es 678-634-8292. ¿Tenemos una persona en línea? Sí, tenemos Carlos. A Raúl en línea telefónica. Raúl, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada Margaret Wong? Sí, buenos días. Mi pregunta es que yo tenía una aplicación con un abogado para una visa U. Ok, ¿cuál es su pregunta? Y tardé más de 2 años con el abogado y nunca me respondió nada, y hace 15 días fui y me dio mi reporte de la policía y me dio 3 hojas que el policía no firmaba. Okay, Ms. Van, so he signed for a U visa case with an attorney 2 years ago. He, I guess, didn't have contact with the attorney after that for 2 years. He called, just no answer. 2 weeks ago, he went to the attorney's office to ask about the case, and the attorney just gave him the police report in the 918B that the officer never signed. So they never did the case. Can he still do something? What are his options now? ¿Qué te parece si la respuesta de la abogada Margaret Wong la escuchamos al regresar de la pausa comercial? Recuerde, estamos hablando con la abogada Margaret Wong. El teléfono es 678-378-5430. Ya regresamos. Aquí en el arranque con la abogada Margaret Wong. ¿Estás pasando dificultades? Situaciones en